¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a la hora que usted tenga bien vernos a través de David Monroy Digital. Esto es justamente David Monroy Digital. Y vamos a tener una entrevista interesante con el abogado Carlos Ávila, Carlos Ricardo Ávila, este abogado que se ha dedicado en las últimas semanas a ver el tema de las candidaturas indígenas, estas candidaturas indígenas que han sido usurpadas por muchos de los políticos en el estado de Morelos, que, bueno, pues han evidenciado el nivel de deshonor que la mayoría de ellos tiene, y la mayoría de ellos tiene deshonor porque ellos saben que no son indígenas, ellos saben que ser indígenas no implica pertenecer nada más a una comunidad, que vivan ahí de manera fortuita, sino tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una circunstancia al interior de trabajo, de convivencia, de, bueno, una serie de cosas que lo hace a uno pertenecer a una comunidad, que sea originario de esta comunidad. Usted sabe que por siglos, literalmente por siglos, la gente ha sido pues arrinconada, ha sido hecha a un lado, sobre todo cuando son indígenas en este país. El tema del racismo no ha sido una circunstancia que haya sido desterrada, aun cuando muchos piensan que los mexicanos somos solidarios. Sí, somos solidarios, somos muy generosos, pero el racismo sí es una parte que prevalece en este país, producto, bueno, pues del choque de dos culturas, pero también por la evolución o la poca evolución que hemos tenido en los últimos 200 años, y esto hay que decirlo, como dicen en las redes sociales, se tiene que decir y se dijo. Como le decía yo, vamos a hablar con Carlos Ávila, este hombre que se ha dedicado a ver el tema de las candidaturas indígenas, que se ha dedicado a buscar la posibilidad de bajar a los candidatos que han usurpado estas candidaturas indígenas. Hoy vamos a platicar con él, vamos a permitirle el ingreso a esta sala, a esta redacción de David Monroy Digital, para que platique con nosotros y sobre todo nos ponga en contexto de lo que está sucediendo. Ahorita que finalmente podamos conectarnos con él, él nos va a dar detalles de todo esto que ha estado aconteciendo en los últimos días con respecto al tema de las candidaturas indígenas. Vamos a esperar unos segundos a que él termine de conectarse a esta videollamada. Estoy escuchándolo en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Oiga, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta entrevista. Ya tenía un buen rato que buscábamos tener contacto con alguna persona que estuviera vinculada con esta cruzada que han emprendido pues tanto las comunidades indígenas como algunos de sus defensores para poner en su sitio lo que acontece con el tema de las candidaturas indígenas en el estado de Morelos. Anteayer, ya han sido entregadas las diputaciones plurinominales a la cantidad de diputados que tengan que ser, diputadas y diputados, pero también ya han sido electos, ya han sido entregadas las constancias de mayoría a los diputados que han pues competido directamente por la votación, pero al final de cuentas el asunto no se ha resuelto, las comunidades indígenas siguen inconformes y bueno, me parece que todavía hay asuntos jurídicos que resolver, licenciado. Nos gustaría que nos pusiera en contexto para que la gente que nos está viendo y escuchando pudiéramos tener la idea exacta, la idea clara de lo que está aconteciendo en este tema y sobre todo reiterar, el asunto no está culminado como muchos de los políticos intentan hacernos ver. Gracias. Es correcto. Gracias, David, a ti. Pues es correcto lo que tú dices. Mira, hemos emprendido algunas acciones jurídicas. Esto empezó a surgir a raíz del proceso electoral que tuvo lugar. Y pues bueno, ¿no? En este proceso electoral hubo acciones afirmativas para las comunidades indígenas, ¿no? Mismas que los partidos políticos en este caso no respetaron y pusieron candidatos afines. Pues bueno, que te interrumpa. Cuando hablamos de acciones afirmativas, ¿qué estamos diciendo a la gente? ¿Qué son las acciones afirmativas? Porque hace 3 años justamente hablaron del tema de acciones afirmativas a favor de las mujeres. ¿Qué es una acción afirmativa ahora en el tema de los pueblos indígenas o los pueblos originarios? Las acciones afirmativas son estas acciones que implementan los institutos políticos, sea partido político, el INPEPAC, el INE y los tribunales electorales, en materia de que si las personas han sido vulneradas históricamente durante procesos electorales, estas acciones afirmativas restituyen esos derechos de las personas que han sido vulneradas históricamente. Por eso, la acción afirmativa por cuanto a la cuestión indígena deben de implementarse
para los distritos que fueron reservados para, en este caso, los grupos indígenas. Estas reservas se hicieron porque para prevalecer el derecho de las comunidades indígenas. Precisamente para eso son las acciones afirmativas. Así es, y en este caso, bueno, las acciones afirmativas fueron para la integración del Congreso del Estado, y la integración del Congreso del Estado tiene que ver con candidaturas de mayoría y también de representación proporcional. Es correcto, es correcto. En sí debería de haber 6 candidatos, seis personas electas al Congreso del Estado. 6 deberían de ser que sean originarias de las comunidades indígenas. Situación que no aconteció así. Como te repito, los partidos políticos al final del día pusieron a quien quisieron. Finalmente el INPEPAC, la Autoridad Administrativa Electoral, hizo una valoración de esas constancias de autoadscripción de una manera muy simple. Estas no se remitieron a un estudio de fondo en el cual pues tuvieran la veracidad que efectivamente las personas postuladas fueran indígenas. Y eso provoca que cualquier hijo de vecino, vamos a decirlo así, vaya y traiga una constancia donde cualquier ayudante municipal me diga, no, pues el señor, pues sí vive aquí, ha estado aquí y ha sido solidario con nuestra comunidad. De manera general, sin que indique, bueno, pues sí, trabaja aquí, es originario de aquí, conoce el idioma, lo habla, conoce las tradiciones, conoce la cultura, su familia es originaria, es decir, todo lo que implica pertenecer a una Exacto. comunidad para poder sentir esa pertenencia. Y eso no pasó. Exacto. Esto no pasó. La autoridad electoral administrativa, llámese en este caso INPEPAC, solamente hizo una valoración, una calificación simple. Como tú lo mencionas, David, simplemente revisaron el documento, si venía expedido por algún ayudante municipal, con eso era más que suficiente. Sin embargo, la sala superior no es el criterio que ocupa. Aquí el INPEPAC ocupó un criterio simple. Sin embargo, la sala superior debe de ser expedida por autoridades tradicionales de la comunidad indígena. Dice esto que la autoridad administrativa, que la autoridad del ayudante municipal no es una autoridad tradicional de las comunidades indígenas. Esta es una autoridad auxiliar de los municipios. Por consecuencia, insisto, el INPEPAC debió hacer una calificación exhaustiva de esas constancias de pertenencia indígena. ¿No? Sí, adelante, Michelle. Inconformes con esta situación de que se presentaron diversos candidatos con constancias de autoadscripción indígena, y una vez siendo valorados y registrados, pues bueno, los compañeros indígenas, que sí son indígenas, pertenecientes y oriundos de las comunidades indígenas, presentamos un juicio en contra de las candidaturas que se registraron, ¿no? Y bueno, el tribunal local, esto fue el día 20 de mayo ante el tribunal local, en donde el tribunal local revoca parcialmente 26 candidaturas de supuestos indígenas, ¿no? Inconformes con esta resolución, porque finalmente no nada más fueron 26 registros, sino estos fueron 56 registros de candidatos indígenas, supuestos indígenas, porque no eran indígenas, recurrimos a la instancia de la sala regional, ¿no? Ya una vez que recurrimos a la sala regional tiene a bien confirmar algunas candidaturas, porque a criterio de la sala regional sí cumplían con la autoadscripción calificada, y otras se revocan, ¿no? Y bueno, también derivado de esta situación, los compañeros inconformes promueven su juicio ante la sala regional. Esto fue hace unos días, fue el día 9 de junio, se promovió ante la sala superior. Ante la sala superior estamos esperando una respuesta, una sentencia en donde finalmente pues, estamos en aras de que les puedan restituir los derechos políticos electorales a los compañeros, toda vez de que estamos hablando de representación proporcional, ¿no? Esta restitución del goce de los derechos políticos electorales pudiera ser todavía hasta antes del día de la toma de protesta de los electos diputados de representación proporcional. No así por cuanto. No así por cuanto. Perdóname que te interrumpa. Esto es en el tema de la representación proporcional, porque también vamos a irnos al tema de los diputados de mayoría. Es decir, en este momento, hoy, martes, la sala regional, la sala superior, aún no ha resuelto los casos de cuántos diputados plurinominales y de quiénes.
licenciado? Son 53 candidatos que se autoadscriben indígenas. De esos 53, solamente se determinó la cancelación y la confirmación de 26. Nada más. Correcto. Y de los que han sido nombrados ya diputados plurinominales, ¿cuántos pudieran ser todavía, pues no sé si destituidos o confirmados? ¿Quiénes? Eso es, bueno, eso depende de la sala superior. Ya depende del criterio de los agravios que vertimos en este juicio, dependerá del criterio de la sala superior. La sala superior... Ahora, perdón que te interrumpa, Liceo, pero para ir llevando a la gente, de los diputados plurinominales que están ahorita, ya les entregaron su constancia de representación proporcional, ¿cuántos de ellos están en estos juicios y no son indígenas? No lo reconocen las comunidades. A los 53. Las comunidades no reconocen a ninguno de los que hoy por hoy recibieron su constancia de ser electos. O sea, esto es por cuanto al tema de las plurinominales. Las comunidades realmente consideran que esto es una burla, tanto de parte del INPEPAC, tanto de parte de los partidos políticos, porque al final del día demostraron poner candidatos a modo sin que estos cumplieran con un requisito legal que era para las acciones afirmativas. No sé si tú estuviste atento, yo creo que sí, por el tema, a la entrega de las constancias. Por ahí vimos a gente como Julio César Solís Serrano de Movimiento Ciudadano, que fue cuestionado justamente por entregar una constancia indígena. No sé cómo le hizo, digo, como si eres indígena yo puedo ser de Marte, porque la verdad, pues que yo sepa, no pertenece a ninguna comunidad indígena. ¿Quiénes más de estos 8 no son indígenas, licenciado? Te insisto, David, las comunidades realmente solamente reconocen al quinto distrito como la comunidad indígena. De ahí en fuera, los plurinominales no los reconocen. A Macrina, es correcto. Las comunidades están de cierta manera congratulados con la postulación de Macrina, sí la reconocen como persona indígena, pero por cuanto al tema de las plurinominales, las comunidades están muy molestas, consideran que es una burla totalmente, que pues, de los 8 candidatos que debieron haberse postulado y que debieron haber sido accesibles a las acciones afirmativas, pues estas no fueron así. Están molestos, consideran que es una burla totalmente. ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a esperar la resolución, ¿verdad? Vamos a esperar la resolución primeramente de la que se interpuso de la sala superior, que te comento fue el día 9 de junio, cuando se presentó, todavía está en trámite, ya se ingresó al tribunal de la sala superior y estamos en trámite que nos estén dando una resolución pronto. Una aclaración para toda la gente. El hecho de que ellos hayan recibido, estamos hablando de las pluris, primero. Claro. El hecho de que ellos hayan recibido su constancia de diputados de representación proporcional, eso no los blinda de nada. Aún pueden ser sujetos a una determinación judicial, ¿es correcto? Es correcto. Los derechos políticos electorales no son restrictivos y mucho menos para las comunidades indígenas. Estos deben de ser potencializados y en consecuencia, aunque tengan su constancia de electos, al final del día hubo una vulneración anterior. Esto quiere decir que el principio general del derecho no puedes adquirir derechos violentando los de los demás. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a la sala superior, que pues bueno, finalmente ya hubo una vulneración. Y como dicen, las acciones afirmativas son para personas vulnerables y somos personas vulnerables y todavía nos hacen más vulnerables no poniendo candidatos que sean realmente indígenas y que no tengamos la afinidad del arraigo cultural. Claro, ahora, ese es en el aspecto de las pluris, pero también del lado de los que ganaron en las urnas, como bien dices, solamente Macri. No te escucho, David. Además, David. Macrina, ¿sí me escuchas? Sí, ya lo escucho. Te decía yo, bueno, del lado de eso es del lado de las plurinominales, del lado de las de mayoría, bueno, actualmente los pueblos solamente reconocen a Macrina y bueno, Macrina es
una, eh, es una mujer que ha roto todos los paradigmas en su comunidad, como mujer indígena, como mujer incluso, dentro de una comunidad pues machista, como sabemos, y bueno, ella es sí reconocida como representante de los pueblos indígenas, pero los otros no. ¿Cuántos son los que todavía están por ahí ya habiendo sido electos y que pudieran ser todavía sancionados por la sala superior? ¿Cómo está este tema también de los diputados de Mira, mayoría? por cuanto a las acciones afirmativas en cuanto a los distritos, son 5 distritos que estuvieron reservados. Te comento, solamente se reconoce a Macrina como perteneciente de las comunidades indígenas. Ahorita, como ya fue la elección y que ya está muy adelantado el proceso electoral, que como tú lo comentas, ya tienen constancias de mayoría, en caso de que acreditemos que finalmente no son indígenas, estos incurrirían en una inelegibilidad. En consecuencia, no estamos ya para que nos restituyan el goce de los derechos, sino más bien buscar una nulidad de la elección en los distritos que estaban reservados para las comunidades indígenas y no se postularon personas indígenas. Entonces, es lo que vamos a hacer, bueno, intentar de acreditar la inelegibilidad de los candidatos, ya sea el propietario y suplente, o en su defecto nada más el propietario, y buscar la nulidad de esa elección para que se lleve a una elección extraordinaria. Es algo muy complejo que de por sí ya por la propia naturaleza de las comunidades indígenas esto implica una desventaja tremenda, pero sin embargo los compañeros están en la disposición de echarse para adelante, de que no se vulneren más sus derechos políticos electorales y de esa manera pues podamos restituir el goce de los mismos. Según tengo entendido, bueno, en esta circunstancia de la búsqueda de la nulidad de la elección, es justamente la elección que ganó Ulises Pardo, si no estoy mal, en el tercer distrito del estado de Morelos. Es correcto, es correcto. Ese es uno de los distritos que las comunidades están pugnando para que se baje a ese candidato, toda vez de que hace unos días, el día 12 de junio, si mal no recuerdo, se llevó a cabo una asamblea indígena en el poblado de Coajomulco. ¿Por qué? Porque este candidato del tercer distrito, el señor Ulises, se ostenta como candidato indígena del poblado de Coajomulco y pues bueno, el día 12 se dan por enterados que la persona electa gana por ostentarse como candidato indígena de la comunidad de Coajomulco y esto genera molestias, inconformidades y llevan a cabo una asamblea en donde primero que nada se desconoce la calidad indígena del candidato que hoy se ostenta el tercer distrito por la coalición Juntos Haremos Historia, Ulises Pardo Bastida, y en segundo término destituyeron al ayudante municipal que le extendió la constancia indígena, toda vez de que pues no pudo haber entregado ese documento porque debió haber sido a través de una asamblea indígena. Esta al no llevarse así, pues el poblado se inconforma, se molesta y llevó a cabo su asamblea respectiva, como te comento, primero que nada para desconocer la calidad indígena y segundo para sancionar a la persona que emitió la constancia indígena. Licenciado, el hecho de que la comunidad de Coajomulco ya no reconozca, o más bien haya destituido a la autoridad que le entrega a Ulises Pardo Bastida esta constancia, no sé, de indígena, lo destituyen, eso quiere decir que, bueno, la comunidad, que es la que genera la identidad del pleno de la asamblea, le retira esta constancia, automáticamente él se queda sin la representación indígena y por lo tanto no cumple con la característica. Esto es el fundamento jurídico. Ese es uno de los fundamentos jurídicos, como te comento. Otro de los fundamentos es de que la autoridad del ayudante municipal no es una autoridad tradicional de las comunidades indígenas. De ahí es uno de los fundamentos más fuertes que tenemos, de que no es una autoridad tradicional de la misma comunidad indígena. Bueno, son muchas autoridades, ¿no? La lista es larguísima. Pero bueno, las comunidades no reconocen a esa autoridad, a la autoridad ayudantes municipales como una autoridad indígena perteneciente de la misma comunidad. Y la mayoría Entonces, de los que presentaron documentación indígena fue a través de esta vía de los ayudantes municipales. ¿Y por qué a es algunos sí les correcto. dieron la posibilidad y a otros no? De estos 53, ¿por qué solamente 28? Cuando debieron haber sido
pues, la mayoría, porque al final de cuentas, ¿cuál es la autoridad indígena reconocida para entregar estas documentales? Ok, las autoridades indígenas son comandante indígena, jefe supremo, miembros honoríficos inclusive son autoridades indígenas, ¿no? Los gobernadores Son, indígenas. los gobernadores indígenas también son autoridades indígenas, siempre y cuando tengan el reconocimiento de la Asamblea General Indígena, estos van a tener la autoridad la calidad de autoridad indígena tradicional. Ahora me entró una llamada, licenciado, perdóname. Te preguntaba yo si los gobernadores indígenas también son, ellos sí son autoridad para reconocer. Es correcto. Las gobernaturas indígenas son autoridades indígenas que se les reconoce. Correcto. Bueno, licenciado, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que esperar la resolución de la sala superior, que tendrá que ser cuando, esta semana. ¿Hay un periodo, hay un plazo específico? Pues bueno, la resolución se metió el día 9 de junio. Tendríamos que esperar unos 15 días aproximadamente. Yo creo que en esta semana ya tendríamos alguna resolución de parte de la sala superior. Digamos que está en vilo aún Todavía los está en vilo. espacios de varios diputados. Es correcto. Están actualmente, más o menos ya hicieron la cuenta de quiénes. Sí, de hecho, en algunas asambleas han estado platicando, viendo quiénes no cumplen con esa calidad. Y aparte, ¿sabes qué, David? Te voy a comentar algo. Ha sido una travesía muy, 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 muy difícil para los compañeros indígenas, toda vez de que nos hemos acercado al INPEPAC a solicitar que nos den vista de las constancias indígenas que presentaron, y el INPEPAC nos ha dicho que no es posible que nos entreguen esas constancias porque contienen datos sensibles, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy, muy complicado saber qué constancias tienen. Las comunidades se han movido con los ayudantes municipales preguntando si han extendido constancias indígenas, y es a raíz de esto que hemos sabido qué tipo de constancias son con las que cuentan los candidatos ahora electos. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar justamente en esta labor reporteril que emprendimos para ver el tema de las candidaturas indígenas. Nosotros recurrimos al INPEPAC para saber quiénes y cuáles eran los candidatos que se habían registrado como indígenas, porque en los registros públicos no lo marca. El INE federal sí lo marca, y por ejemplo en el caso de Juan Carlos Martínez Terrazas, le pusieron una pleca abajo que dice candidatura indígena, mientras que las del Estado, pues ni siquiera sabemos quiénes se registraron bajo esta circunstancia, pero además efectivamente no entregan, no permiten acceder a las documentales para saber qué presentaron, de tal manera que hay muchas cosas que hemos logrado obtener a través de filtraciones, y bueno, las comunidades no se diga, de qué manera pueden obtener la información cuando es su derecho a conocer, ¿no? Es correcto. Sí, es complicadísimo esa situación. Hemos solicitado por escrito al INPEPAC la solicitud, hemos interpuesto juicios en contra de la negativa de la respuesta del INPEPAC. Sin embargo, insisto, el tribunal también le da la razón al INPEPAC, dice que son datos sensibles y que no son datos que podamos conocer, ¿no? Vulnerando aún así más el derecho de las comunidades indígenas. Caramba, un asunto bastante difícil, y sobre todo el criterio, ¿no? El criterio que Sí. termina finalmente por lastimar no nada más a las comunidades indígenas, sino también el derecho a la información. ¿Por qué tendría que ser carácter sensible una documental pública de una supuesta autoridad para un asunto de carácter público de alguien que quiere ser un representante popular, que obviamente tiene que estar a la vista de todos? Claro que sí, claro que sí. Ese es el criterio que hemos ocupado, pero sin embargo ha sido una travesía, ha sido un calvario también para las propias comunidades el no poder obtener las constancias, ¿no? Y la falta de certeza también de las documentales que estos hayan presentado. Pues, licenciado, ¿hasta dónde van a llegar las comunidades indígenas a través de tu representación legal? ¿Hasta dónde? Es decir, la sala superior les da palo en algunas cosas, en otras sí les da. ¿Hasta dónde van a llegar? Porque hablaban hace 15 días de que sí, hablaban de movilizaciones, de la posibilidad de ir a la presión social justamente, pero bueno, pues eso ya no se dio. Ahora solamente es el término legal lo que resta por esperar, pero ¿a qué están dispuestas las comunidades del Estado y hasta dónde van a llegar en la materia jurídica? Mira, yo he platicado con ellos directamente, ellos están muy molestos por esta situación que acontece. Sin embargo, yo les he planteado varios caminos, decirles, ¿saben qué? Pues uno de los caminos es el tema legal,
porque ya fueron vulnerados, la otra también porque es válido. Les he comentado, quieren sentarse con ellos y platicar pues, para negociar. Ellos dicen que no, ellos quieren llegar a las últimas instancias. Ellos me han comentado que si de ser necesario acudir a las instancias internacionales, que así sea, así lo vamos a estar haciendo. Muy bien, licenciado. Pues nosotros vamos a estar pendientes, sobre todo, primero, de la resolución que haga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, si nos lo permite, pues vamos a estarte molestando, vamos a estar atentos, vamos a darle seguimiento a este tema. Y bueno, pues vamos a estar en contacto. Claro que sí, David, ninguna molestia, al contrario, muchas gracias a ti, a tu auditorio, por darme este espacio para que sepan y conozcan de los agravios que han sido víctimas las comunidades indígenas. Claro que sí, licenciado. Bueno, pues esta es tu casa y estos son sus medios para que incluso las comunidades indígenas puedan expresarse, puedan decir lo que ellas tengan que decirle a la sociedad, porque es muy importante que también las escuchemos, porque eso no es un capricho, esto no es un asunto jurídico de poder, este es un asunto que tiene que ver con una circunstancia histórica de arrinconamiento histórico hacia las comunidades indígenas, y me parece que en pleno siglo XXI, después de 500 años de dominación y 200 de supuesta independencia nacional, las comunidades indígenas siguen ahí arrinconadas, siguen ahí presionadas, siguen subyugadas, y ya, como dicen en mi pueblo, ya estuvo. Sí, ya se cansaron las comunidades. Esto está pasando como en el 2015 con las acciones afirmativas con las mujeres, que los partidos políticos decían, no, pues no hay mujeres que quieran participar. Pero pues los partidos políticos también es su labor de ir a las comunidades indígenas, decirles que hay procesos electorales, ¿no? Y los partidos políticos deben de ajustarse a las normas que las comunidades propias tienen, ¿no? Que estos se rigen por usos y costumbres. Entonces, los partidos políticos dijeron, no, pues es que no hay indígenas, pero la cuestión real es de que no nos buscaron. Así es. Muy bien, licenciado. Bueno, yo te agradezco mucho, Carlos Ricardo Ávila, abogado de las comunidades indígenas. Tú mismo perteneces a una comunidad indígena. ¿A qué comunidad perteneces, licenciado? Yo pertenezco a la comunidad del 13 de Huitzilac, Morelos. Correcto. Bueno, pues sí sabes exactamente cómo es el tema ahí de Luis Espardo, ¿no? Es correcto, sí. Claro. Muy bien, licenciado, pues estamos en contacto. Yo te agradezco mucho esta oportunidad y vamos a estar dándole seguimiento al tema. Claro que sí, David. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Bueno, pues ya fue Carlos Ricardo Ávila, ya lo escuché. Un asunto que no ha terminado para muchos políticos, este asunto todavía ya, más bien, para muchos políticos este asunto ya está superado, ¿no? Ya escuché, todavía esperan una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a nivel sala superior, y bueno, por supuesto después podrían venir algunas acciones de carácter social, porque no, están en su derecho, y me parece que el grado de deshonor en el que han incurrido muchos de los políticos con tal de llegar al poder es mayúsculo, verdaderamente es vergonzoso en lo que han incurrido. Y eso hay que subrayarlo, es vergonzoso, no tienen honor. Yo soy David Monroy, le agradezco mucho que me haya acompañado este día, esta noche, esta tarde en esta entrevista con Carlos Ricardo Ávila, abogado de las comunidades indígenas. Él mismo pertenece a una comunidad indígena y vamos a esperar qué sucede. Acuérdese que me puede seguir a través de mis redes sociales, a través de Twitter, David Monroy MX, a través de mi página de Facebook, David Monroy Digital, y por supuesto a través del portal digital David Monroy Digital, davidmonroydigital.com, ahí en la internet. Muchísimas gracias, hasta la próxima.